días, muy buenas tardes o muy buenas noches. La intención de este video es repasar la sesión titulada Conocemos a Aquiles de la Ilíada de Homero, poniendo énfasis, como siempre, en las competencias del área de comunicación, las cuales son: se expresa oralmente en lengua materna, la habilidad de hablar y de practicar la escucha activa desarrollando la oralidad, y a su vez lee diversos tipos de textos en lengua materna, la habilidad y la competencia de leer. Para hablar acerca de Aquiles en la Ilíada, tenemos que recordar al autor de dicha obra. Propiamente, no es una obra peruana, es una obra de la literatura universal, que se remonta tanto a Grecia como a Roma. Y para poder conocerla hay que conocer también ciertos aspectos históricos y también de la mitología de ambas naciones, pueblos. En cuanto a Homero, el autor, ¿quién fue y por qué es un personaje tan destacado? Se dice que vivió entre los años 9 y 8 a.C. Se le cataloga como un poeta de la antigua Grecia, pero su vida es una mezcla de leyenda y realidad. Homero era una persona ciega y 7 ciudades se disputan el honor de su nacimiento. Algunas de ellas son Esmirna, Atenas y Rodas. Ahora, se le representa como un viejo ciego, como está acá en la imagen, errante y recitador de versos. ¿Qué quiere decir? Que Homero era prácticamente, por decirlo de esta manera, un poeta errante, de tal manera que él iba recitando las hazañas gloriosas de su pueblo, ¿no? Entonces se le considera un aedo. ¿Qué es un aedo? Un poeta profesional que recitaba en versos hazañas de los antepasados. Homero es muy conocido principalmente por 2 obras, las cuales están muy ligadas las unas a la otra. Una de ellas es la Ilíada y la segunda, la Odisea. Existe incluso cierta controversia acerca de lo que es Homero, de quién es Homero, y por eso se habla acerca de, se puede decir que los trabajos en torno a su literatura todavía están en proceso de investigación. A estas obras, la Ilíada y la Odisea, se les llama poemas homéricos y se les cataloga como epopeyas. Son joyas de la literatura universal. Si recordamos los géneros tradicionales, hay género narrativo, lírico, dramático, pero inicialmente se denominaba género épico-narrativo, puesto que las epopeyas siempre exaltan las hazañas de ciertos héroes, o sea, historias que están ligadas a la fundación de ciudades o conflictos bélicos. Entonces, conocemos a la Ilíada de Homero, destacando el personaje de Aquiles. ¿Quién es Aquiles? Aquiles es un personaje protagonista de esta historia, pero en sí, ¿cómo nace esto de la Ilíada y por qué se llama así? Porque la Ilíada proviene de la ciudad Ilión, que quiere decir, en realidad, Troya. Acá tenemos el argumento, pero me gustaría destacar la imagen de esta bella mujer. Como ustedes saben, las mujeres suelen ser muy atractivas, ¿no? Para todos los caballeros. Y en este caso, en aquella época, eran pues muy atractivas las mujeres, tanto para los seres humanos como para los dioses, que en esa época para ellos siempre estaban muy cercanos. O sea, todos los reyes, la población en general, siempre estaban cercanos a los dioses. Reitero que para comprender estas obras es necesario conocer mitología griega y romana y conocer los atributos de los dioses. ¿Qué narra en sí la Ilíada y por qué es tan importante leerla? La Ilíada narra la cólera de Aquiles, que es este gladiador. Dice: el enfado del protagonista porque el rey de los aqueos, Agamenón, ha decidido quedarse con Briseida. Ese es el nombre de otra dama. En venganza, Aquiles se retira y el bando aqueo es diezmado por los troyanos. Patroclo, primo y amigo de Aquiles, decide ponerse las armaduras de Aquiles y enfrentar la batalla. Se enfrenta al príncipe de Troya, Héctor, y muere en sus manos. En sí, la obra lo que narra inicialmente es que Crises reclama a su hija e implora al dios Apolo. ¿Pero quién es Apolo? Como repito, es un dios de la mitología a la cual ellos acudían. Y bueno, había una controversia entre Agamenón, Menelao, Aquiles, justamente por las mujeres, Criseida, Briseida y por supuesto Helena.
que es en realidad ella la que desata todo el conflicto bélico, todo el problema que va a suscitar la obra. Entonces repetimos, la Ilíada está centrada en la cólera de Aquiles. ¿Aquiles quién era? Era un gladiador, un gran guerrero. Su primo es Patroclo. Patroclo, como se da cuenta que Aquiles está muy molesto, en fin, no quiere participar del conflicto bélico, le pide su armadura, se lo coloca y se disfraza de él. Y en plena batalla, bueno, lo reconocen el pueblo enemigo. A las finales, Aquiles retorna a la batalla, al conflicto bélico, y venga a su primo. ¿Por qué? Porque se enfrenta a Héctor y muere en sus manos. Por lo tanto, Aquiles decide vengar a su primo querido. Cuando Aquiles mata a Héctor, ata el cadáver de este a su carro y lo arrastra por la playa de Troya. Hay que darnos cuenta que el propósito que tenía esta epopeya y el propósito que tenía Homero en realidad era resaltar de manera gloriosa tanto Aquiles como la intervención de los dioses y cómo estos pueblos se habían formado. Entonces, se hacía de manera muy llamativa. Pero también vemos de que en la misma obra hay muchos temas, se puede decir, que se manifiestan, porque tiene mucho que ver con las emociones humanas, por eso la intervención de los dioses, ¿no? Entonces, cuando muere Héctor, y Aquiles ata a Héctor al cadáver de su carro y lo hace, se puede decir, deja el cadáver porque lo hace transitar por toda la playa, el padre de Héctor le solicita, padre de Héctor es Príamo, le suplica a Aquiles que ya no maltrate el cadáver y que le permita dar sepultura. Y la obra termina así, con la sepultura, con los agasajos que se les hace pues a este personaje de Héctor. Aquí tengo yo algunos datos precisos sobre lo que es la Ilíada, porque la Ilíada no se puede relatar en 2 o 3 minutos, pero sí tenemos que conocer por cultura general algunos datos. ¿Qué cosa es la Ilíada? Es un poema claro, sencillo, lineal y dinámico que nos ubica en la guerra de Troya, pero no en toda la guerra, solamente en 50 días del 9º año de guerra. El protagonista es Aquiles. El género es épico. Tiene narraciones en verso, aproximadamente 15.693 versos. La especie es epopeya. ¿Qué es una epopeya? Es una narración extensa de temas grandiosos y legendarios. Los cantos son 24 cantos o rapsodias. Los personajes principales los podemos acá ubicar: Agamenón, Patroclo, Héctor, Helena, Paris, Zeus, Menelao, Atenea, Afrodita. Acá yo tengo destacado a Zeus, que es uno de los dioses, Atenea, y tengo también a Apolo. En la narración de Homero, estos personajes mitológicos participan como personajes que dialogan con los seres humanos que están en conflicto, o sea, con los troyanos, ¿no? O propiamente, o sea, ellos no actúan por sí mismos, por eso se dice que tanto en la Ilíada como en la Odisea, ¿no?, se reflejan las emociones humanas, y que incluso Aquiles, se puede decir, es el prototipo del héroe que defiende a su nación, que de alguna manera pues él se siente aturdido por la muerte de Patroclo, su primo, y se demuestra el gran tema de la amistad y de la valentía. Pero al leer propiamente toda la obra, en realidad no encontramos un solo tema, son múltiples, por eso es una epopeya y es bastante denso. Y es más, si destacamos la imagen de Helena, puesto de que por influencia de los dioses, se puede decir, Paris se enamora de Helena, que está casada con el rey que él va a visitar, y hay un deshonor, y es por Helena de Troya que se desata la guerra. Entonces se puede decir que también en esta obra lo que destaca es el amor, pero el amor en el sentido de ejercer pasión, de obnubilar la mente, a tal extremo de que los dos bandos están en conflicto por querer recuperar a su reina, ¿no? Pero esta reina ya no desea permanecer con ellos, ¿no? Ella está enamorada de Paris. ¿Y cómo es que de un momento se enamora de Paris? Porque simple y sencillamente hubo la intervención de una diosa que le nubiló el corazón, la mente, y olvidó a toda su familia. Y eso desató la guerra de Troya. Se le pone ahí Helena de Troya.
Hay muchas películas que nos narran lo que acontece en la Ilíada y adaptaciones antiguas de la Ilíada, Helena de Troya, que resulta, he escuchado yo a mis estudiantes manifestar que a Helena de Troya les gusta más la película, por la ven más romántica. A los muchachos les encanta la versión de Troya, donde incluso se ve aquí a Apolo en todo su apogeo como Dios, cómo interviene, ¿no? Entonces lo ideal es que los estudiantes busquen información en internet, que lean propiamente la epopeya de la Ilíada, que conozcan quién es Aquiles, pero si no tienen acceso a poder comprarse la obra, ¿no? Puedan utilizar también el audiolibro, ¿no? Sobre esta epopeya, y de alguna manera también informarse, ¿no? Como repito, hay que conocer un poco de historia y de mitología para poder disfrutar de la Ilíada de Homero y reconocer los atributos de Aquiles. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Recomendaciones sobre la obra La Ilíada. Lo interesante de esta obra homérica es investigar sobre ella, no solamente propiamente leerla, porque puede ser que muchos estudiantes no puedan interpretar ni comprender su contenido, puesto que hay que conocer sobre historia y mitología. Sin embargo, es una obra bellísima. Por tanto, lo recomendable es leer fragmentos de esta obra, leer el argumento, los resúmenes, investigar las mitologías, tanto griega como romana, investigar la cuestión homérica, disfrutar de las películas basadas en esta obra, porque las concepciones sobre ellas son diferentes, de distinto ángulo, y por tanto los temas no son unos, son diversos. Por eso se llama se destaca que la especie es propiamente una epopeya. En la epopeya, por ser extensa, no podemos solamente juzgar un único tema. No es solamente el afecto, el cariño que tenía Aquiles hacia su primo Patroclo, ni tan solo el amor entre Helena y Paris, ¿no? Que era, se puede decir, un amor clandestino, ¿no? Que desata la guerra. Ni tampoco solamente la influencia de los dioses. Hay más de un tema, entonces por tanto es preciso investigar y disfrutar. Yo recomiendo los audiolibros en el sentido siguiente, porque tenemos estudiantes con habilidades especiales. Aprendí lo de los audiolibros gracias a que hemos tenido estudiantes invidentes, y para ellos es difícil pues leer, salvo por el sistema braille, pero escuchando pueden aprender mucho. Y a raíz de esta pandemia a veces no tenemos tanto el acceso a comprarnos propiamente la obra. Muchísimas gracias.